Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender sobre propiedades de la potenciación y la radicación. Vamos a arrancar primero con las propiedades de la potencia. En este caso tendríamos tres propiedades que son las más importantes dentro de la potenciación. Cuando ocurre lo siguiente, uno puede aplicar propiedades. En el primer caso, lo que uno tiene es dos cálculos con potencia en donde la base de ese cálculo, de esos dos valores, son iguales. Por ejemplo, si tuviese como acá 2 y 2. Siempre tiene que ser el mismo, el valor de la base, y los valores de los exponentes pueden ser distintos, iguales, en ese caso no habría problema. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo esos valores que se están multiplicando, lo que ocurre, que me dice la propiedad de la potenciación, que yo lo que puedo hacer es a esto que está acá, escribirlo una única vez, es decir, esta A, este valor de base, lo escribo una sola vez y sumo los exponentes, sumo esas potencias de acá, es decir, B más C. Y hago el cálculo. Por ejemplo, si yo tuviese esto, lo que debería hacer es, como la base es la misma, 2 y 2, puedo aplicar la propiedad. Si es distinta, no puedo aplicar propiedad. Solamente puedo aplicar la propiedad si son iguales las bases. En este caso son iguales, lo escribo una sola vez y sumo los dos valores de acá. Es decir, que me daría 2 más 3. Esto de resultado me daría 2 a la quinta y 2 a la quinta que me da 32. Y ahí obtendría el resultado. Algo similar ocurre cuando tengo una división en vez de una multiplicación. Tengo valores iguales en las bases, los exponentes que pueden ser iguales o distintos, y en este caso, como se está dividiendo, es lo opuesto a la multiplicación, por lo tanto lo que yo voy a hacer acá va a ser lo opuesto. Es decir, que voy a hacer A elevado a la B menos C, porque la división es una resta. Y hago exactamente el mismo procedimiento. Supongamos que tenemos este cálculo de acá, escribiría 2, porque es lo mismo, elevado a la 5 menos 2. O sea que esto daría 2, 2 al cubo. 2 al cubo me da 8. Y ahí tendría el resultado. Estos dos son los más fáciles. Y ahora vendría lo que se conoce como potencia de potencias, que uno lo aplica cuando tiene ¿qué cosa? Tiene una base, un valor de A, tal cual teníamos acá, pero tengo doble potencia. Puedo tener doble, triple, puedo tener varias potencias mientras sean más de una. O sea, tengo de 2 para arriba, aplico potencia de potencias. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Como tengo dos potencias que pertenecen a la misma base, uno está dentro del paréntesis y el otro por fuera, lo que me dice la propiedad es escribí una sola vez la base, o sea, la A se mantiene igual, y las potencias multiplícalas, o sea, B por C. Por ejemplo, en este caso, yo diría, bueno, el 2 grandote, que es la base, lo dejo como está. Y las potencias que tengo acá, el 2 y el 3, lo multiplico. Tengo que hacer 2 por 3. O sea, esto me daría 2 elevado a la sexta. 2 por 3 es 6. Y después hago el cálculo en forma tradicional. Esto me daría 64. Y ahí obtendría el resultado. Fíjense que no es complejo. Obviamente después están los dos cálculos básicos que uno aprende en potenciación, pero que no forma parte de las propiedades, que lo que dice es, si yo tengo un número cualquiera, no importa lo que sea, si yo lo elevo a la 0, siempre me va a dar 1, y cuando yo tengo un número elevado a la 1, es decir, la potencia es 1, me queda el mismo valor. O sea, en ese caso no forma parte de las propiedades,
pero se podría agregar en el caso de ser necesario. Bien, sigamos ahora entonces con las propiedades de la radicación. Bien, sigamos entonces con lo que serían las propiedades de la radicación. Fíjense que las propiedades de la radicación tienen algo muy parecido a lo que serían las propiedades de la potenciación, ya que tengo una multiplicación, tengo división y tengo como si fuese una doble raíz, como tenía en la potenciación, una doble potencia. Se hacen cosas muy parecidas en este sentido, ya que son las operaciones opuestas entre sí, van a mantener bastante regularidad a la hora de hacer las propiedades. En el caso de la radicación, lo que va a pasar es, si yo tengo, en este caso, dos raíces que se están multiplicando, pero fíjense lo siguiente, las raíces que tengo acá tienen que ser iguales, es decir, el numerito que me aparece acá arriba, chiquitito, tiene que ser el mismo. Para poder aplicar propiedades de la radicación, las raíces en la multiplicación y en la división tienen que ser del mismo tipo, o raíces cuadradas, o raíces cúbicas, raíces cuartas, es decir, las raíces tienen que ser iguales. Si son distintas, no puedo hacer eso, tengo que hacer otra cosa, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo debería resolver esto por medio de propiedades? Es fácil. Si yo digo, tengo raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B, lo que me permite hacer la propiedad es decir, bueno, como se están multiplicando y son idénticas estas raíces, puedo hacer una sola raíz y poner adentro estos dos valores que me dieron acá. Calculo esto y encuentro la raíz. Por ejemplo, en este caso yo tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Las dos raíces son iguales, son raíces cuadradas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Meter todo dentro de una sola raíz cuadrada y hacer 2 por 2. Esto me daría la raíz cuadrada de 4, 2 por 2 es 4, y la raíz cuadrada de 4 se puede calcular, es 2. Y ahí tengo el resultado. Ahora, en el caso de la división es exactamente igual. Puedo hacer el mismo procedimiento. Si las raíces son iguales, puedo escribir como una raíz grandota, en donde dentro de esa raíz voy a escribir la división de estos dos números, porque se están dividiendo. A dividido B. Y hago el cálculo y encuentro el valor. Por ejemplo, en este caso, tendría que hacer la raíz cuadrada de 8 dividido 2. 8 dividido 2 es la raíz cuadrada de 4. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. Ahí encontré el resultado. Fíjense que es bastante fácil, no tiene nada complicado, lo único que tienen que tener en cuenta es que para poder aplicar las propiedades de estos dos casos, las raíces tienen que ser la misma. Si las raíces son distintas, no me sirve el cálculo ese, voy a tener que hacer otro proceso anterior para poder hacer después esto. Ahora, ¿qué pasa en el caso de tener más de una raíz junta? O sea, tengo una raíz de otra raíz y otra raíz, puedo tener un montón. Lo mismo que pasaba con las potencias. Bueno, hago exactamente lo mismo que hacía con las potencias. Voy a multiplicar, en este caso, voy a multiplicar los índices de las raíces. Es decir, yo acá voy a escribir una sola raíz y el número que va a ir acá va a ser el resultado de multiplicar este número con este número, o sea, B por C. Por ejemplo, acá, si yo tuviese este ejemplo, yo acá tendría que escribir 64, va a quedar igual, porque eso no se toca. La raíz, el símbolo de la raíz queda igual. Ahora, ¿qué número tengo que poner acá? Bueno, el número que tengo que poner acá es, esto de acá es una raíz cuadrada, o sea, es un 2. Por el 3 que está acá, me quedaría 6. Acá hay un 2, que acuérdense que no se escribe, es un 2 invisible, pero está, es raíz cuadrada, y esto es raíz cúbica. 2 por 3, 6. Y ahora que tengo la raíz sexta,
es una raíz común y corriente, puedo hallar el resultado, esto me daría 2. ¿Estamos? Entonces, es fácil, no es complejo, lo único que tienen que estar atentos es a fijarse si los valores de acá son iguales para poder aplicarlo o no. En el caso de que no sea igual, ahora en el video siguiente vamos a aprender a obtener raíces específicas que yo necesite para poder aplicar después estas propiedades. Bueno, espero que les sirva el video y nos vemos en el próximo.